Buenas noches, queridos hermanos. Damos gracias a Dios de estar con ustedes y contentos de que podamos estar entrando a su casa este domingo, que ya tuvimos nuestro culto en el templo. Gracias a Dios tenemos cultos presenciales. Así que estamos agradecidos a Dios de estar aquí con ustedes una vez más. Como estamos en Semana de la Juventud, este es el boletín de hoy, como ustedes ven. Dice Semana de la Juventud, edad de decisiones por Cristo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:2 es mi texto para ustedes en esta noche. Y estoy tomando el culto, o sea, el mensaje se titula Jóvenes Bíblicos. Jóvenes Bíblicos, y lo he puesto en Daniel capítulo 4, versículos 10 al 28. Daniel 4 del 10 al 28. Invito a buscarlos. Daniel 4 del 10 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Estas fueron las visiones. Este pasaje yo creo que se me quedó de la semana pasada. El pasaje en realidad que tengo para ustedes es Primera de Timoteo. Voy a usar el pasaje del mensaje, porque este pasaje ya yo comenté sobre este pasaje el otro día, aunque no era el pasaje del sermón, pero lo comenté, así que por lo tanto no lo voy a usar. Voy a usar con ustedes lo que dice 1 Timoteo, capítulo 4, donde hay una predicción de la apostasía. Apostasía viene de una palabra que lo que significa es abandono de la fe, de abandono de los principios. Dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Después, más adelante, en el versículo 6, dice: si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desea las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Dice después en el versículo 11, esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ese es el verso y el pasaje que Pablo le está pidiendo a Timoteo que se prepare para los tiempos difíciles que él tendrá que enfrentar. Pablo murió, Timoteo siguió, y es así ha sido a través de los siglos. La apostasía que Pablo hablaba vino cercana y también lejana, y hay una que todavía no ha llegado. Muchos abandonaron la fe cuando empezaron las persecuciones, otros permanecieron fieles y dieron su vida. En el libro de Hebreos está los que fueron fieles, los que murieron por la causa de Cristo, y algunos dicen que recibieron tremendos milagros extraordinarios. El Señor apagó fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, y hubo milagros que los libró. Sin embargo, otros por la misma fe tuvieron que morir, dieron la vida. Y la historia del cristianismo, tengo aquí un libro que se llama Historia de los Bautistas, de Justo Anderson. Este libro es uno de los libros de historia del Seminario Teológico Bautista de Fort Worth, Texas. Conocí al doctor Anderson, estuvo en Cuba como por los años 90,
con un grupo más del Home Mission Board y él escribió este libro fantástico. Ahí está la obra en Cuba, ahí está la obra en el Caribe, en Sudamérica, Centroamérica, en España y en el mundo entero, la historia de los bautistas. Un libro extraordinario, lo recomiendo a cualquiera. Déjenme decirle, mis queridos hermanos, que estamos en un país donde cualquier cosa se consigue. Un libro cualquiera de los que usted se recuerde de su juventud. Ay, aquel libro de Platero y yo, de Martí, aquel librito de cuando yo era joven. Oiga, se mete en el internet y lo va a conseguir por 7 pesos, ¿sabe? Y va a volver a ver Platero y yo. Es increíble, pero todos esos libros que usted amó, extraña y todas esas cosas, todo lo puede encontrar y por muy poco. Así que gírese para los libros, que no solamente los tarecos te dan buenos principios, sino también los buenos libros. Quiero, antes de orar, leerles lo que escribí en el boletín acerca de los jóvenes cristianos. Dice, empieza, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Eclesiastés 12:1. Y el escrito se llama, antes que sea demasiado tarde. A través de los siglos, los jóvenes han transformado el mundo con su energía y su pasión para abrazar las buenas ideas y llevarlas adelante, viéndose los beneficios de una sana juventud entregada a la investigación de la medicina, la buena tecnología, la poesía, las bellas artes, la literatura, etcétera, para el bien social. Además de todo esto, en el campo espiritual hemos tenido jóvenes de ambos sexos que han gastado su vida en la obra misionera, extendiendo el evangelio en todas partes sin escatimar fuerza ni entusiasmo, sembrando la palabra de Dios, la paz y el amor en los seres humanos, sanando corazones en el nombre del Señor. A través de los siglos ha pasado esto. Tristemente, no solo existe el bien en el mundo, sino también existe el mal. Esto ha hecho que Satanás ha usado también jóvenes, los ha lanzado por el terreno de las drogas, de la pornografía, del amor libre, de la vida inmoral, de la rebeldía a la sociedad o a la autoridad, el neoliberalismo, la creación de armas químicas, el odio y hasta los gobiernos totalitarios. Así que no por jóvenes han tenido buenos aportes del mundo, sino los principios con que esos jóvenes vivieron son los que hicieron la diferencia de construir o de destruir, como diría Martí. Así que los que tuvieron buenos principios y vivieron por ellos, sembrando el bien, fueron una bendición para la humanidad. Los otros que vivieron sembrando el mal fueron una maldición. El apóstol Pablo le dijo al joven Timoteo este texto que es el base: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Lo que el Pablo le dice es que aún en el tiempo, cuando los jóvenes no eran muy apreciados, cuando los niños eran un cero a la izquierda y las mujeres no contaban, cuando solamente los grandes prelados, los hombres de barba larga o los que tenían algún tipo de grandeza humana, servían para ponerlos en distintas posiciones en el mundo respetable. Sin embargo, Timoteo era un joven, pero que tenía una posición como pastor misionero de la cruz, que tenía que vivir a una altura por encima de la media de la juventud de su época, de su mundo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12. En este pasaje Pablo le recomienda a Timoteo que se ocupe de su palabra,
y de la exhortación, de animar a los cristianos y de la enseñanza del Evangelio. También le recomienda no descuidarse del don que estaba en él, al principio del capítulo, no descuides el don que está en ti, porque Dios no nos da espíritu de cobardía. Dice que nos da capacidades para servir la corona que Dios nos dará a los suyos el día que nos vayamos de este mundo. Tenemos que luchar por eso. Por último, le dice que tiene que cuidar de su ego y también de la doctrina. Cuidarse de uno mismo debe interpretarse así: cuídate de no dejarte llevar ni por el egoísmo, ni por tu vanidad, ni por la última moda o por el sensualismo reinante. Cuida la doctrina, cuida la enseñanza. Hay una larga lista de jóvenes en la Biblia que jugaron un papel importante, tales como Josías, Daniel, José, David y otros que vivieron por los principios de Dios, sembraron historia, fueron trascendentes. Si los quitas de la historia, algo malo pasaría, o por lo menos cosas buenas dejarían de pasar. En conclusión, le digo a los jóvenes, no dejen de que el mundo te desactive. El Señor necesita a muchos que luchen por el Evangelio y rescaten a otros que están presos del mal. Joven, alístate. Dile a Jesús: Señor, heme aquí, envíame a mí. Ese fue mi sermón escrito para la juventud de nuestra Iglesia Bautista Sion en esta mañana, y espero que, como queda el boletín, he aprendido que hay que escribir las cosas. Nilo siempre lo está diciendo también. Pero la historia lo recoge. Nosotros, ¿por qué conocemos a Pablo? ¿Por qué el apóstol Pablo es tan conocido? No es por los sermones que él predicó. Si él hubiese pasado por toda su vida predicando sermones aquí, allá, en Atenas, en Grecia, en Tesalónica, en bla, 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 y eso estuviera en la historia, sí, habría un cierto conocimiento de un hombre que predicó sermones, pero lo conocemos porque nos dejó en la Biblia casi todo el Nuevo Testamento, las cartas de él a las iglesias por las cuales pasó, las cartas pastorales a sus amigos que puso en la obra misionera, ordenó y dirigió. Esas son las cosas que dan a conocer a Pablo. Las epístolas de la prisión, las cosas que hizo. Yo creo que el otro día dije alguna mal. Son Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón. 4 epístolas que escribió cuando estaba preso en Roma. Hasta esa situación de dificultad, alguien que está lleno del Espíritu busca manera de servir a Dios. Aunque no puedo salir, bueno, pues buscaré algo importante que hacer aquí trancado. Por cierto, estos cultos comenzaron, algún día tendremos que reconocer que una cosa tan mala como la pandemia nos hizo buscar soluciones. No es que la pandemia trajo una bendición, no es así, no lo lea así. Esa no es la buena redacción del asunto. La pandemia tan mala hizo que nosotros buscáramos soluciones y el Espíritu Santo nos dio palabra para que aún en medio de la pandemia y métodos para salir fuera de nuestras paredes. Y la tecnología, que es tan mal usada en el mundo de hoy para tantas cosas malísimas, nos ha dado una plataforma para predicar, y ya son cantidad de iglesias y pastores que salen a predicarle a su pueblo. Y bueno, ya algunos ya estamos en la iglesia, pero aunque estamos en la iglesia, desde la misma iglesia se transmite, porque aprendimos, mi hermano, la cantidad de personas que oye los cultos. Vaya, no es promover de que se queden en casa. Se supone que los que aman de verdad al Señor también aman el deseo de vernos. Una vez me dijo una hermana muy querida que yo le enseñé el Evangelio, me dijo: yo veo los cultos desde mi casa. En esa época no había pandemia, estaban las iglesias abiertas. Y yo me recuerdo que le dije, fue lo único que se me ocurrió,
Bueno, desde tu casa tú puedes oír el mensaje, desde tu casa tú puedes oír la lectura de la Biblia, quizás desde tu casa tú puedes orar, pero hay una cosa que tú no puedes hacer desde tu casa. Me dice, ¿qué cosa? Le digo, un abrazo. No le puedes dar un abrazo a nadie, ni puede a nadie darte un abrazo. Un apretón de mano o por lo menos un puñito como hacemos ahora en estos tiempos de pandemia, o de vernos y hacer así, aunque sea de lejos, y ver a tus hermanos, eso es una bendición. Yo me alegré con los que me decían. Porque la Biblia dice, me está recordando a mi esposa, a yo la casa me alegré de Jehová con los que me decían, a la casa casa de Jehová iremos. No hay sustituto, mi hermano. Lo otro es una solución a medias. Una solución a medias. Pero no tiene comparación. La casa de Dios nos permite muchísimas cosas. La enseñanza de los niños, de los jóvenes, las clases de la escuela dominical, los programas educativos, la comunión unos con otros, tomar la cena, darnos un abrazo o por lo menos vernos y estar juntos en armonía. Eso es parte de la vida cristiana, es parte de lo que la Biblia nos ha enseñado. Por lo tanto, no podemos buscar paliativos diciendo que es lo mismo, no es lo mismo. Ahora, sí es cierto que después que pasen todas las pandemias y que ya todo el mundo se le olvide de que por ir a una iglesia se puede coger un... Que por cierto, hay cosas que yo no entiendo. Se lo voy a decir con el corazón en la mano. Yo no entiendo que haya gente que van a los médicos, a los turnos médicos, que un turno médico, un lugar de hospital o de turno médico es el lugar más enfermizo que pueda haber en el planeta, porque ahí va la gente que se siente mal. A la iglesia va el que se siente bien, si se siente mal no va. Pero a estos lugares va la gente que se siente mal y a veces está la gente ahí 2, 3 horas sentado para que le toque un turno y no tienen miedo. Y yo creo que es un gran error o una gran falta de fe pensar que en la iglesia es el único lugar donde me voy a enfermar y no me enfermo por ir al banco, por ir a Walmart, por ir a las tiendas, por ir a un turno médico. Yo creo que con un poco de fe y valor en Cristo nos damos cuenta que tengo menos posibilidades de enfermarme en una iglesia donde la gente que está enferma no va, donde seguimos manteniendo la separación, seguimos poniendo nuestra caretica, pero en un médico, en un turno médico, usted no puede hacer eso. Así que si usted renuncia a ir a todos los turnos médicos, vida por haber, entonces le diré que es consecuente. Pero si usted nada más que renuncia a ir a la iglesia, entonces para mí eso es falta de fe. Si usted se relaciona con el mundo exterior y lo único que tiene que guardarse es de la iglesia, entonces algo anda mal ahí. Yo no sé, pregúnteselo. Además tenemos a tanta gente que se han enfermado en su casa sin salir de la puerta para afuera. Porque hay alguien que entra y sale. Porque hay cartas que le traen. Porque hay cajas que les traen. Nadie puede protegerse. No hay lugar donde protegerse. Creo que lo único que te puede proteger es Dios. Yo creo que te debes de vacunar. Yo me vacuné. No tengo nada en contra de las vacunas. Desde niño, sin saber nada, llegamos a la escuela, fuera que te metían la vacuna, la triple, la otra. Y las estadísticas dicen que se mueren más gente por no estar vacunados que los que se mueren por una vacuna. Así que este es mi pensamiento, esto no tiene nada que ver con la Biblia. Le decía que aún después, cuando termine todo, seguiremos tratando de llevar, por hecho ya nos estaba diciendo Espina hoy, de que en YouTube están nuestros mensajes, nuestros estudios, en un canal nuestro de la Iglesia Bautista Sion. Lo único que ahora, yo creo que lo que tiene es unas siglas, tiene que preguntársele a Esmina para que le mande el link para que usted pueda tocarlo y verlo desde su casa en pantalla grande, todos los programas, todos los cultos. El hermano Yacer nos está ayudando y Hacer, ¿no? Hacer, el esposo de Brendita, y estamos subiendo todos los estudios, todos los programas. Yacer, todos los programas, todos los estudios, todos los mensajes, todos esos programas. Así que no tiene por qué no verlos. Si no puede venir a la iglesia o no quiere, por lo menos puede todavía ver. Y después espero que podamos. Quiero compartir nada más hasta qué punto
Es valioso este concepto. Ninguno tenga en poco tu juventud. Le quiero decir a los jóvenes que Dios no solamente te da el valor espiritual, igual que otra persona cualquiera, todas las personas son iguales ante Dios, sino que aún los que no parecen tener valores han cambiado el mundo. Los jóvenes, por lo menos la Biblia está llena de jóvenes, quiero nada más que hablarles de algunos de ellos, que han sido tan trascendentes o más trascendentes que algunas personas adultas. Vamos a orar y después seguimos, ¿ok? Querido Padre, estamos agradecidos porque nos da la oportunidad de predicar tu palabra. Ábrela delante de nosotros, que nos haga bien, inspíranos y danos tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. La primera cosa que tenemos que hacer es no dejar de considerar los valores de nuestros jóvenes. Y pienso por mí mismo, cuando era un muchacho sencillamente deportista, juguetón, algunos quizás no vieron en mí un pastor. Sin embargo, desde muy joven en mi vida fui serio para las cosas de Dios. Desde que conocí a Cristo, fui muy fiel, muy fiel. Me recuerdo que un día llegué a casa de Miquelina Morillón, la esposa de mi querido pastor Agustín López Muñoz, al cual nunca lo olvidaré. Me bautizó. Y Miquelina tocó en la puerta porque estaba un huracán llegando. Y había cines que estaban volando y cuando Miquelina habló, muchacho, corre para tu casa, tú no sabes que hay un ciclón que está llegando aquí. Y yo me la escapé, mi mamá, y vine pues, para la iglesia. Ese fervor siempre lo tuve. Y siempre fui un joven activo de campamento. Y lo que parecía malo cuando me llevaron a los MAP y me discriminaron, me sacaron de mi escuela, me mandaron a pasar trabajo forzado porque fue la época que nuestro gobierno en Cuba creyó que debía hacer esa escalada contra la religión. En ese mismo mes, en año 65, que 53 pastores cayeron en la cárcel y nosotros miles de jóvenes de las iglesias nos llevaron a esos campos de castigo llamados UMA, Unidades Militares de Ayuda a la Producción. Fue ese el tiempo y la prisión que vino después, el tiempo en que Dios me habló. Parece que yo vivía tan rápido con mi deporte, la escuela, las carreras, que Dios no tenía tiempo para hablarme. Pero allí en la soledad de la noche, yo tenía un Nuevo Testamento dentro de una mezclilla así que me hizo mi mamá. Y cuando llegaba la hora de almuerzo, que había que sentarse a esperar la comida, que a veces llegaba media hora, una hora después que ya habíamos soltado esperándola en carretas, yo aprovechaba para leer el Nuevo Testamento y en esa hora leía mi Nuevo Testamento. Por las noches, cuando me tocaba cuidar la barraca, escribía cartas y leía mi Nuevo Testamento. La primera vez en mi vida que me leí el Nuevo Testamento después de 6 años de ser cristiano fue en esos momentos de aflicción. Oré más que nunca en mi vida, leí más la Biblia que nunca y Dios me pudo hablar y me llamó. Y bueno, pues estos 51 años que he servido al Señor en el ministerio, todavía no se me ha quitado el deseo de servirle. Todavía no tengo ganas de irme a pasear por el mundo ni de retirarme. No creo que servir al Señor sea un trabajo del cual tengo que coger un break. Me siento feliz visitando hermanos, sirviendo, predicando, hablando. Y creo que ese es el destino de un misionero de la Biblia. Los misioneros fueron así. Así que me inspiró mucho toda mi vida estas palabras de Pablo a Timoteo. Ninguno tenga en poco lo joven que eres, sino que te vean maduro por tu manera de pensar, de hablar, de sentir, de predicar, de amar la palabra, por tu conducta, por la forma de vivir, que vean en ti los valores. Y he podido hacer eso en mi vida pastoral con jóvenes. Les confieso que nunca los vi tan perfectos. Siempre les vi defectos, como los padres les hacen a los hijos. Los padres siempre le encuentran defectos a los hijos. Y a veces yo le digo, oye, acuérdate de ti cuando
Cuando te ibas a bautizar, tú eras tan perfecto. Y dice, no, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué quieres una perfección tan importante? Que sea cristiano, que sea fiel, que no tenga ninguna cosa mala en su vida. Y la madurez, no, está inmaduro. Nunca vamos a dejar de tener madurez. Nunca vamos a progresar. Hasta después de viejo uno va cogiendo madurez de algunas cosas. Así que ninguno tenga en poco tu juventud, me siguió toda la vida. Toda la vida fui aprendiendo de otros. Le decía a algunos, bueno, tal vez él está oyendo, si no, alguno de allá de Arroyo Apolo, que bauticé a Samuel Reyes Guzmán, después le di la carta para que entrara en el seminario, pero uno lo sigue por aquí, está de pastor en tal lugar, está aquí, está allá, y sabe, uno siempre lo ve joven, pero cuando en el 2019 mi esposo y yo fuimos a Cuba y pudimos estar en la Convención Bautista, y en ese año le pusieron a Samuel una medalla con un reconocimiento de 25 años en el pastorado, y ya es un líder convencional. Yo me quedé frío, Dios mío, 25 años. Yo no sabía que tantos años habían pasado desde que lo envié al seminario. Lo siento, mis queridos hermanos, los tiempos pasan, los años pasan, y los jóvenes crecen y se convierten en los líderes del mañana. Así que tenemos, Satanás sabe eso, por eso es tan importante que cuidemos nuestros niños, que miremos la escuela, que tratemos de conjurar las malas enseñanzas y las malas cosas que se tratan de meter en la niñez. Hay que enfrentar eso, hay que luchar con eso. La Coalición Cristiana mañana tiene una reunión en Miami y tendrá otra en West Palm Beach, y siempre ha estado defendiendo los derechos de los cristianos en el mundo que vivimos. Yo creo que eso es parte de la enseñanza plena. Tú no puedes dejar que sopapen a los que tienen menos posibilidades de defenderse ellos solos. Así que yendo para atrás, el primero que en la lista me llamó la atención toda la vida de los jóvenes que fueron trascendentes fue José. José fue un muchacho tan importante que después se convierte en un hombre importante. Pero José fue uno que los hermanos hacían bullying con él. Lo maltrataban porque era preferido del papá. No es bueno tener hijos preferidos cuando uno tiene varios. Debe luchar por tratarlos a todos igual. Pero José era un soñador. José tenía sueños. Pero es que Dios ya le estaba diciendo a José lo que iba a hacer, lo que iba a pasar con su vida. Y pasando el tiempo, ellos, para hacer la historia corta, que ustedes la mayoría se conoce la historia de José, comienza en Génesis, en el capítulo 34, en el capítulo 37, cuando los mismos hermanos venden a José como esclavo para Egipto. Una cosa terrible, ¿verdad? Triste. Y no solamente eso, sino que la túnica de colores que él tenía, mataron cordero, le embarraron en sangre y se la llevaron a su papá para que pensara que una fiera había matado a José. Vaya, qué mal se portaron. Hicieron algo terrible. Y la Biblia lo que dice es que pasó el tiempo. Qué tristeza para su papá. Enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Génesis 37, 32. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Jacob, el padre de las 12 tribus. Y uno de ellos, José, vendido por sus hermanos, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia. Resuelto el problema. Se acabó José, ya no cuenta más, pero no era así. Y no fue así porque José tuvo un especial carácter. Dice que después que la esposa de Potifar trató de sobrepasarse con él y se equivocó y él mantuvo su dignidad, ella lo mandó a la cárcel,
por no avenirse a sus deseos. Pero lo que la Biblia dice en Génesis 39, dice, mas Jehová estaba con José, ahí en la cárcel. Génesis 39:2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Así que, en realidad, él se le niega a esta mujer en este capítulo 39, lo mandan a la cárcel, pero ya él tenía una vida que agradaba a Dios. Y aún en la cárcel, él interpreta sueños y en fin es llamado. Y en el capítulo 41, ya Faraón lo saca de la cárcel y llega a ser, dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, lo puso en la mano de José, lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello, lo hizo subir en su segundo carro, pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Esta historia que nos gusta a todos, historia que termina linda, que le hacen atrocidades al muchacho de la película. Pero aquí el kit de toda la historia es, pero Dios estaba con José. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura. Y a veces se nos va un poco la fe y la confianza y pensamos que nosotros, por nuestra sabiduría, por nuestras acciones, ¿qué vamos a hacer? No, tú lo que tienes que hacer es agradarle a Dios. Tú cáele bien a Él, que él sí tiene poder para ayudarte. La historia termina linda porque haciendo José con esta posición, el faraón lo pone a administrar la comida que el mismo José dijo cómo se podía administrar, y por allá por Palestina hubo una gran hambre. Los hermanos de José tuvieron que venir a Egipto porque se enteraron de que había comida, y así vuelven a encontrarse de nuevo. José los conoció a ellos no lo conocieron a él, hasta que él se da a conocer a su hermano en el capítulo 45 de Génesis. Si a ustedes les gustan esas historias lindas que le van a sacar las lágrimas, pues no dejen de leer Génesis desde el capítulo 37 hasta el capítulo 45. Entonces él se pone a llorar a gritos cuando vio a sus hermanos. Entonces le dijo José a sus hermanos, versículo 4, acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Eso es un rayo allí en medio de ellos, no lo hubiese sido peor. Ahora pues no entristezcáis, ni os pese por haberme vendido acá, porque para preservación de la vida me envió Dios delante de vosotros. Ya había 2 años de hambre, quedan 5. Ahora, saque un momento una cuenta. Dios le había prometido a Abraham que le daría la tierra prometida. Pero cuando Dios le prometió eso a Abraham en Génesis capítulo 12, Abraham era una sola persona. No tenía poder para tomar aquella tierra. Pero Dios estaba mirando adelante, que Abraham iba a ser un pueblo, que ese pueblo se iba a hacer en Egipto. Pero ¿cómo llegó el pueblo a Egipto? El pueblo llega a Egipto por José. El pueblo llega a Egipto por José, se asienta bajo la protección de Faraón, se empieza a crecer como pueblo por 400 años en Egipto. Dios levanta a Moisés, y entonces ya después de las 10 plagas, cuando ya él saca a su pueblo
para ocupar la tierra prometida, ya era un pueblo. Pero todo eso, el eje alrededor de toda este llamamiento de Israel y poder que Dios le dio, lo hizo pueblo. Todo gira alrededor de José. ¿Qué hubiese pasado si José mira a la mujer de Potifar y dice, total, si todos lo hacen, yo también? Y la pureza de José y la orientación firme de José de no hacer nada que desagradara al Jehová, lo hizo ser el instrumento humano que Dios usó para traer y hacer su pueblo en Egipto. ¿Y a ustedes les parece eso poca cosa? A mí me habla tan fuerte de lo que una buena decisión logra y lo que una mala decisión destruye. Mi querido hermano, mi querida hermana, piénsalo 3 veces cada vez que te vayas a tomar decisiones. Piensa en la repercusión de tus decisiones. Piensa siempre en preguntarle a Dios qué es lo mejor para su reino. Hermanos que me han dicho, me voy a mudar, Dios me ha dado una bendición tremenda. Sí, voy para tal lugar. Qué bueno, porque allá se ha abierto una obra, digamos, de mi trabajo. Perfecto, ¿hay iglesia allá? Bueno, no, eso no lo sé. Ok, averígualo, ¿sabes? Y después se han ido a un lugar donde sus hijos no han podido crecer en la iglesia. Se han apartado del Señor. Y un día han regresado sin nada especial, pero con los hijos lejos de Dios. Tiene que pedirle a Dios que le dé sabiduría, la sabiduría y el amor que Dios le dio a José para convertirse en un instrumento de Dios. El otro personaje que desde jovencito, desde muchacho, para mí fue importante fue Josué, como amigo y como ayudante de Moisés, un varón esforzado, fiel, hizo todo lo que Moisés le dijo que hiciera, y cuando Moisés fue quitado del medio del fuego, ocupó su lugar. Y después de todo, él fue el comandante en jefe de las tropas de Israel en toda esa historia del libro de Josué. Y lo que más me llamó siempre la atención fue su decisión. Él era un capitán, era un gobernador, era un hombre extraordinario. ¿Y cómo es posible que siendo un hombre de guerra tan extraordinario, fuera un hombre de familia? En aquella época, no, en aquella época la gente se iban años y volvían, y las familias a veces, las mujeres estaban ahí, a veces eran 2 o 3. Pero Josué, ya al final de su vida, él llama a Israel y le dice estas palabras que ustedes se conocen. En Josué 24:14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nadie puede olvidarse, esas palabras son históricas, han pasado los siglos, pasaron del Antiguo al Nuevo Testamento, pasaron a través de toda la historia y no hay cristiano que no se sepa esas palabras. Cuando él empezó su trabajo y su acción de cuidar al pueblo, le parecía que era un trabajo que se iba de su mano, no se sentía pequeño al lado de Moisés, que había sido un hombre tan grande. Y la primera tareita que tuvo que hacer fue la toma de Jericó, una ciudad murallada, cerrada, y bien, aquello era que no se sabía cómo se iba a entrar. Y cuando él estaba allí mirando el panorama de aquella cosa, un ángel le dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré
a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Lo importante es la palabra, mi palabra. Tú en mi palabra y no te preocupes de lo demás. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Eso no es una bolita por la canalita, eso no es a quien le toca, la suerte es loca, eso es quien la busca. Y todo te saldrá bien. Tercera vez, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No hay un joven cristiano, por lo menos cubano, no lo conozco, que no haya oído estas palabras cientos de veces. Por cierto, en los esfuerzos de te dice valiente lo dice 3 veces, no es una sola vez. Lo dice en el versículo 6, fuerte y sé valiente, pues tú vas a repartir el pueblo. Después en el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y después en el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hay quien piensa que lo dice una sola vez, 3 veces se lo dijo. ¿Por qué? Bueno, pudiera pasar de que él siendo un joven se pensara que no podía dirigir ese pueblo tan grande, que no podía ganar esas batallas tan extraordinarias que Moisés ganó. Y la parte que él tenía que entender era que él tenía que esforzarse no solamente en lo humano, sino en lo espiritual, en la palabra, amarla, servirla, buscar a Dios. Ser valiente, ya eso era parte de su personalidad, tenía que ser valiente, porque la tercera cosa que iba a pasar es que Dios iba a estar con él en todo lo que hiciera. ¿Usted se ha pensado de eso alguna vez, mi querido hermano, hermana? ¿De verdad que se esfuerza y es valiente o se esfuerza y es cobarde? Como en el caso que estábamos hablando de la iglesia, de asistir a la iglesia o no asistir. Siempre conocí personas que sacaban la mano si iba a lloviznando o si estaba lloviznando el domingo, sacó la manito, parece que va a ser mal tiempo, no puedo ir a la iglesia hoy. Pero el lunes nadie sacó la mano. El lunes lo que tenías que coger la bicicleta, irte abajo la llovizna, un periódico si lo lograbas encontrar y darle para allá, porque no había manera de no llevar muchachos a la escuela, no había manera de no ir a trabajar. El domingo sacaba la manito, pero el lunes no había manito que sacar, porque había que sacar a la bicicleta. Y abajo del agua, donde fuera, teníamos que ir. Entonces yo quiero que entiendan eso, porque para mí esa es una actitud que nunca se me olvidó. Y tenemos que recordarle de las veces que nosotros le hemos fallado espiritualmente a Dios. Bueno, pues Josué dijo, yo no, ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero yo no. Otra de las historias de un joven también extraordinario que no, yo creo que no hay clase de niño que no le hayan hablado alguna vez de David. Aunque sí, es verdad que emula, a veces hay quien quizás ha visto a Jonás, cuando era chiquito, la historia de Jonás y la ballena 40 millones de veces. Pero lo cierto es que David y Goliat fue una historia que nos cautivó a todos. Y ese David que mata a Goliat nos llamó la atención por su valor, porque enfrentó al gigante. Pero a medida que uno va me hace falta el reloj. A medida que uno va creciendo en la vida espiritual, uno va aprendiendo a ver otras cosas. Los filisteos se habían juntado para la guerra. Filisteos era un pueblo posiblemente del suroeste de Palestina. Algunos creían que vinieron de la isla de Creta, otros que vinieron
los llamados pueblos del mar, de ahí del sur de Egipto. Pero lo cierto es que estaban en esa época, le dieron guerra bastante a Israel, estaban en esos puertos que eran Gaza, Escalón, Asdod, y estaban ahí en la costa del Mediterráneo. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra en Soco y enfrentaron al pueblo de Israel, que en ese momento el rey era el rey Saúl. Así que lo que pasa en la historia es que el filisteo Goliat era tan grandísimo. Dice, salió entonces el campamento de los filisteos, estoy leyendo primero de Samuel 17:4, un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, que tenía de altura 6 codos y un palmo. No eran 6 pies, sino era mucho más. Y traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla, era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía gravas de bronce, jabalina de bronce, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos. Bueno, aquello era como así como un tanque. En la guerra era como un tanque, inexpugnable. Se paró, versículo 8, y dio voz a los escuadrones de Israel diciéndole, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de vosotros un hombre que venga a mí, que pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos. Así que ya la guerra era, si te gano, tú me sirves a mí. Si tú me ganas, yo te sirvo a ti. Es decir, que era una batalla que era decisiva para convertirse en siervo, pero también era una batalla espiritual, porque aquella gente estaba temblando, todo el mundo allí, todo el mundo temblando. Y el padre manda a David a ver a los hermanos que estaban en el campo de batalla, y cuando él va para allá y él oye el pregón del tipo, él dice, pero ¿quién es el grandísimo este que se atreve a retar los escuadrones del Dios viviente? Fíjense cómo lo ve David. La gente está viendo el tamaño de la lanza y David lo está viendo que está retando a los escuadrones de Dios, al pueblo de Dios, el que Dios lo pasó a través del Mar Rojo, del pueblo que Dios había prometido cuidar de él siempre. Entonces, lo cierto es que David dejó su carga, se puso a hablar, yo le puedo ganar a este, eso le llegó al rey, Eliab, su hermano mayor, en el versículo 28 lo oyó hablar y dice, ¿para qué estás venido? ¿Quién te crees tú que eres? Hasta que todo el problema llega a oídos del rey. Y entonces, cuando el rey Saúl lo oyó, lo llamó, le dijo Saúl, versículo 33, tú no puedes ir contra el filisteo para pelear contra él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía y otro a hacerlo, hería, lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Hasta ahora no se habían mencionado el enfrentamiento de quién contra quién era aquello. Era filisteo contra el ejército de Saúl, pero había más que eso. Era alguien que estaba retando a los escuadrones de Dios. Saúl se dio cuenta de que aquel muchacho tenía algo dentro diferente, lo dejó, le puso la armadura, aquella armadura, porque Saúl era grandísimo, él no pudo caminar con ella, y dice que tomó su callado en su mano, cogió 5 piedras lisas del arroyo, la puso en su saco pastoril, salió hacia el filisteo. Y el versículo 41 dice que el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio, de hermoso parecer, ¿verdad? No se veía un tipo de guerra. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro. Esto es lo que más me ha gustado a través de toda mi historia. Yo me recuerdo de estas palabras. Soy yo perro para que vengas a mí con palo, y maldijo a David por sus dioses. Oigan esto.
Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, haré tu carne a las aves del cielo, a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, que es la importancia que tiene toda esta historia, son estas frases, escúchenla. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¡Wow! No. ¿Tú te crees que yo vengo a ti con armas humanas? No, yo vengo a ti en el nombre del Rey de los cielos y la tierra, a quien tú has provocado. Y en el 47 dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y así vino la batalla. Cuando el filisteo se levantó y echó a andar, David se dio prisa, cogió a la línea de batalla, metió la mano en la bolsa, puso una piedra en la honda, se la tiró y la piedra se quedó clavada en su frente de la velocidad que llevaba, y él cayó muerto a tierra, y así venció a David. Los filisteos salieron corriendo y aquello le trajo a David el renombre que lo llevó a ser rey de Israel. Mis queridos hermanos, que no se le olvide jamás esas palabras. Vaya, si quiere se le olvida el nombre de David y el nombre de Goliat, pero no se le olvide nunca de que tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y toda esta congregación sabrá que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Así que creo que con esto es bueno para recordar a David para siempre. Y el último personaje joven que cambió la historia fue Jesús. Jesús era insignificante, un muchachito de una aldea de Belén. Trataron de matarlo de niño. Fue criado y medio que oculto de Israel hasta el día que se manifestó a él, y siendo un joven todavía, se enfrentó a la poderosa maquinaria de los escribas y fariseos que dominaban en aquella época en Israel, y con su fuerza espiritual, su valor, se enfrentó a las cosas mal hechas, viró los vasos de aquellas cosas del templo, las jaulas, y dio una imagen de fortaleza espiritual, porque él sabía cuál era su obra. Pero él había estado 40 días orando, enfrentándose a Satanás. Antes, no es con tu carácter ni con tu valor, sino detrás de cada uno de los grandes hombres de la Biblia vas a ver una estela de pureza, de bendición, de santidad, que es la que le da la fortaleza para triunfar. Pablo decía: no seáis llenos de vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Mi hermano, hace falta que en el tiempo de hoy los cristianos sean llenos del Espíritu para poder tener la fortaleza de enfrentarnos a toda la maquinaria del mal que está en el mundo. Usted no podrá vencer ni por su gritería, ni porque de brinco, ni porque usted grite, ni porque tenga mucha emoción, ni porque tenga muchos grados culturales o lo que sea. Vamos a vencer por el poder del Espíritu de Dios. Recuérdese de eso, porque de Jehová es la victoria, y siempre será así. No importa el tamaño del gigante, el Señor tiene poder para salvarlo, pero no por sus fuerzas ni por las mías. Recuérdense siempre de las palabras de David: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Así que después vinieron otros muchos más jóvenes. Pablo se rodeó de jóvenes. El mismo Saulo era un joven a los pies allí frente a Esteban cuando lo estaban matando, dice la Biblia, y pusieron la ropa a los pies de un joven llamado Saulo. Era un joven, y era un joven que transformó el mundo antiguo con el Evangelio, porque Saulo empezó de joven y se convirtió en el instrumento más usado, el apóstol de los gentiles del siglo I. Querido hermano, no creo que Dios te ha llamado
para estar trancado. Yo creo que Dios te ha llamado para llevarte adelante, quizás no solamente a la iglesia tuya local, sino a un barrio, a predicar el evangelio, a otro lugar, porque está necesitado el mundo de testimonio para Dios. Que Dios le bendiga en nuestros deseos. Yo les digo que en el Señor hay fortaleza y en la fortaleza del Señor está el triunfo del evangelio en el mundo. Dios te bendiga, Dios te ayude, si hay enfermos que se curen, pero de todas maneras hay que andar en el nombre del Señor. Oramos. Señor, gracias por la juventud cristiana de hoy. Gracias por estos muchachos que se están batiendo en sus escuelas y en el mundo, un mundo adverso, un mundo tremendo, un mundo, Señor, liberal, mucho peor que el que nosotros vivimos. Ayúdalos y protégelos, Padre, para que ellos puedan vivir en la santidad en la cual pueden triunfar contra las fuerzas del mal. Bendice a nuestra iglesia, dale la victoria que solamente tú te puedes dar, y bendice a todos nuestros hermanos, especialmente los ancianos, los que están enfermos, los que están operados, en fin, bendice a cada uno de ellos, ayuda a nuestro hermano custodio que se operó, y así a cada uno de los que tienen necesidades de ti. Oramos en el nombre de todos los siglos, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Nos vemos el próximo miércoles con el favor de Dios.